Bueno, buenas tardes, compañero Luis, compañero Daniel, compañero Nicolás, con la presencia no física ni virtual, pero con la presencia siempre entre nosotros, aunque hoy no pueda estar, con el compañero Marcelo Díaz, compañerazo que hoy no puede estar con nosotros, pero sin duda estaremos nuevamente con él la semana entrante. Bueno, compañeros, comenzó el año, estamos el 10 de enero del 2022, con cosas que nos preocupan, con cosas que nos atraviesan, con cosas que están dentro del debate popular. Obviamente lo que nos atraviesa y preocupa es, por un lado, sin duda, los 100.000 casos diarios de COVID, ¿verdad? Digamos, creo que esto es un tema muy inquietante, muy terrible, ¿no? Sí, no, creo que nos liberamos, nos soltamos todos y empezó a... La verdad que una complicación, uno que está en lo laboral, cantidad de gente que tiene problemáticas de trabajo, la verdad que yo no lo sentí los años anteriores. Digo, ¿cuál problemática? De tener, no sé, empresa como 15 empleados que no vienen, que no pueden venir, otros que hay bares que se iban a abrir y se cerraron porque no tienen gente, caso de... No, situaciones. Totalmente, sí. Creo que, bueno, sí, como parte positiva, el porcentaje alto de vacunadas y vacunados, ¿no? Lo cual nos hace tener un poquito más de seguridades o de esperanza de que cuando nos agarre, si nos agarran, no nos agarre de manera tan grave. Pero bueno, ahí todos tenemos un montón de gente alrededor, o nosotros mismos pasando por esto. Bueno, es un tema, es un tema. Y hay que seguir, creo que, tratando de multiplicar el cuidado, ¿no? Acá sí, se sigue viendo por ahí personas que no tienen conciencia de esto y que hay que tratar de difundir, ¿no? Que haya vacunación. En la provincia de Buenos Aires, sin duda, la política de vacunación es muy buena, es muy exitosa, se cumple con lo que se está diciendo. Así que bueno, la pandemia sigue entre nosotros y también sigue la discusión entre nosotros sobre qué hacer con el FMI. Y por otro lado, algo que nos compete muy de cerca a todo Argentina y argentinos, pero a nosotros en Mar del Plata, es el tema de la explotación petrolera, ¿verdad? Ahí no sé qué están escuchando, qué están viendo, cómo... Por un lado, si quieren, bueno, un poquito volver a hablar de la negociación del FMI primero. Ha habido una reunión con gobernadores donde creo que hay una de las intervenciones que me destaco, que me parecieron muy interesantes, fue de Alberto Rodríguez Sá, que está muy en sintonía con el documento que sacó Soberanes sobre el tema de la deuda. Sí, Nico. No, yo me quedé, estaba pensando en varias cosas, ¿no? Bueno, la pandemia todavía me resulta algo raro encontrarme todavía con gente siendo tan fáctica la diferenciación, más allá que Omicron es muy contagiosa, como todavía siguen dudando de la efectividad, ¿no? De la vacuna o de que la cantidad de muertes no es tanta. Eso me viene resonando y yo estuve en Buenos Aires y me encontré con bastante gente no vacunada y en contra, por una cuestión, algunos no tan ideológica, sino que algunos medio con el speech científico y otros, nada, la no creencia todavía del tiempo de producción de la vacuna, ¿no? Que tanto se dijo que tarda 5 años, que como en un año está, y bueno, todo eso me pareció raro y digo, mi planteo fue casi directo, ¿no? Pero el dato es duro, antes se contagiaba tanta gente y moría tanta, y hoy no, pero bueno, es una lástima que todavía como que ni siquiera los datos duros se siguen
teniendo en cuenta algo que, atándolo un poco en esto con el FMI que trae Gustavo, pensando en que todavía el dato duro de que Macri contrajo la deuda y todavía Juntos por el Cambio, Juntos, Cambiemos, lo que sea, no hace cargo de que ellos contrajeron la deuda, ¿no? Y la réplica todavía en la gente que no sale a decir, la contrajeron ustedes, o sea, por lo menos háganse cargo de la cosa, ¿no? Eso también me resulta, digo, qué difícil que es el debate en todo aspecto, donde ni siquiera lo duro y lo concreto, lo fáctico, se puede probar. En esto que traes de posturas, me gustó también el de Rodríguez A como parte de revisión de la deuda, ¿no? De proponer una revisión, a ver cuán genuina es la deuda y si debe caer en todos los argentinos y en todas las argentinas. Sí, la postura de Kicillof me gustó también la postura de Kicillof en su planteo sobre la deuda y sobre formatos de negociaciones, y en esto que traía yo, ¿no? De cómo, qué partes se deben hacer cargo y qué partes no se hacen. Y me parece que van en sintonía, medio como lo que deslizaba un poco Cristina la vez pasada en el acto, diciendo, bueno, quieren, nos hacemos cargo de la deuda, vamos a cobrársela, quiénes son los dueños de la deuda, que no recaiga sobre el pueblo argentino. Esas son como medio las cosas que me quedaron a mí de esa reunión, ¿no? Y sí, el aprovechamiento político de muchos por el cambio que intentan cautivar, vamos a decir, como condicionar al gobierno, ¿no? Eso también me viene como para debatir, no sé, para pensar con ustedes. Sí, aparte son como dos temas, ¿no? El tema del FMI también, aunque parezca en principio secundario o menor, el tema de la explotación petrolera del mar argentino, digo, son dos temas que las consecuencias que pueden traer para la patria, para todos y todas nosotros, sin duda son nefastas, ¿no? Para muchos, muchos años. Eh, Tanto Soberanes como Rodríguez Sá planteaban, digo, más allá de lo que acá internamente se puede hacer con el grupo que pidió esa deuda, que hizo ese arreglo con el FMI, que evadió esos 45.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Digo, por otro lado, ahí, aparentemente, por lo que plantea Soberanes, por lo que plantean muchos, por lo que plantea Alberto Rodríguez Sá, hay formas legales por cuestiones internas del FMI, por normas que existen también en el FMI y en el mundo, digamos, que podrían ser de alguna manera que como mínimo debería plantearse el cuestionamiento al pago de esa deuda, ¿no? Ya no es que el no pago de la deuda en estas condiciones lo plantean sectores, digamos, tradicionales de una parte de la izquierda argentina o trasnochados, digamos, ¿no? Sino que lo están planteando compañeras y compañeros que sin duda no dicen desconocerlo, pero sí que en estas condiciones no se debe pagar la deuda y que hay causas jurídicas por lo cual el FMI se tiene que hacer cargo de este tema, más allá de quienes se tengan que hacer cargo internamente. Y creo que sin duda, digamos, creo que es una de las cosas a nivel popular que a un gobierno peronista no se le va a perdonar si se avanzara en este arreglo con ajustes de la deuda, y el arreglo sin duda es con ajustes. Sí, Dani. Esto que trae Gustavo, que no sabemos si se le va a perdonar, cuando en uno de los puntos de campaña era como medio también, lo puso como punto de campaña en un punto. Y sí, es inevitable que la negociación me parece que se tiene que hacer. Yo soy bastante contra de la negociación,
pero va a ser muy difícil, digo, pensando de manera que está gestado, ¿no? Sabemos que viene de parte de Estados Unidos y es muy condicionante para la dinámica de comercialización externas, en otra parte, como dije, Rodríguez y Soberanes, de que no es genuina, no hay forma de aprobarla, no estamos ni siquiera nomenclaturados para la deuda que nos dieron. Pero sí va a tener un costo a la cotidiana grande, que ojalá el plan de producción o productividad argentina pueda que no sea tan crudo. Creo que es posible si hay un buen plan de producción, que sería como una patica para poder solventar la cosa, no sé. Claro, pero por eso yo creo que antes No estoy de acuerdo yo creo que antes, Nico, con el de pago, hablar de... pero... No, seguro, digo, yo creo que la contradicción principal no es el pago o no el pago, sino que en definitiva hay causas tanto hacia el FMI como hacia los sectores de poder de Argentina que establecieron ese acuerdo, que tienen que tomar, que tienen responsabilidad sobre esta deuda, que tienen responsabilidad no solo sobre la fuga de esos capitales, sino responsabilidad de la toma de esa deuda. Yo acuerdo con esta idea de que esas responsabilidades se deben claramente establecer tanto hacia el FMI como hacia los cipayos internos que generaron esa deuda. Digo, yo creo que eso tendemos y espero todavía, y espero y creo que seguramente los sectores patrióticos dentro del frente de todos lo van a seguir impulsando. Y repito, ¿no? Ya no es lo que a veces aparece como idea solo trasnochada del sector trotskista que dice, no, el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Digo, más allá de entrar en un debate sobre la posición de los compañeros del trotskismo, digamos, del frente de izquierda, digo, hoy hay posiciones similares en cuanto a la toma a la necesidad que se hagan cargo, es decir, a la necesidad de que se establezcan responsabilidades tanto en lo que concierne a ese poder mundial como a los cipayos internos que generaron eso. Y después vemos qué hacemos, pero no se puede, yo creo que es un paso que no se puede saltear. Eso me parece a mí, sí. Digamos, coincido con eso y me alegra que haya sectores del peronismo, que haya sectores del movimiento popular que sostienen lo mismo. Eso a mí me parece muy positivo y creo que está instalado en la gente, está instalado en mucha gente, está instalado en muchos, no solo militantes del frente, sino también en personas que sin militancia tienen en claro que un acuerdo hoy con el FMI es una medida antipopular que va a generar estragos. Eso me parece. No sé, Daniel iba a decir algo, compañero Luis nos mira atentamente, está reflexionando sobre el tema. Algo que quiero aportar, sí, que capaz que puede servirnos a la nación, de poder hacer una buena presentación en el ámbito y en término jurisprudencial internacional, para intentar saltear y poder, porque tenemos una complejidad muy grande judicial, ¿no? Donde escuchamos a la ex gobernadora plantear que Fernández está planteando como algo malo contraído por ellos, cuando ya acusa como que, por un lado, Fernández tomó más deuda que Macri, y por otro lado, ya están dando como regalándose al empréstito de la deuda, como ya ¿cómo decir? Como que ya de nuevo se están regalando para ver si ganan, poder ir más a fondo. O sea, el cipallismo en su exponencial, no sé
A mí he escuchado declaraciones esta semana que digo, es como quieren regalar el país y de qué manera nos podemos parar con este entramado judicial y este apoyo que tienen, ¿no? Sí sería bueno estratégicamente hacer una propuesta por fuera, ¿no? Ante Naciones Unidas, ante que corresponda. Estaría bueno estratégicamente también para mostrar que se puede, que el tema excede a la Argentina. No sé, eso también me hizo pensar. Yo, en línea con lo que ustedes están mencionando, bueno, recuerdo que el general Perón no casualmente no suscribió el pacto de fundación del Fondo Monetario Internacional, y solo después del golpe de Estado del 55 Argentina fue país miembro, ¿no? Coincido en este paso que menciona Gustavo, en determinar claramente la responsabilidad de los distintos actores nacionales e internacionales, pero digamos que yo, por el tipo de blindaje y el poder que ellos representan, porque no es Macri, no es Vidal, no es Christine Lagarde, sino que ellos son, digamos, personeros de un poder imperial, dominante, transnacional, explotador, asesino, que, bueno, nosotros tenemos claro y tal vez quienes nos escuchen también o no, pero digamos que la historia del Fondo Monetario Internacional siempre terminó siendo una historia de calamidad para los sectores populares de nuestro país. Desde toda la historia, ¿no? Desde pasar el invierno con el de la UCD a Martínez de Oz y compañía, ¿no? Pero yo creo en que esto es una oportunidad, más allá de que se haga, y sería muy bueno que se haga, y coincido en que está instalado, y que un gobierno nacional y popular tiene que tomar esa bandera, la bandera de la oportunidad de establecer un nunca más a este tipo de accionares, ¿no? Porque después, bueno, yo no sé si Christine Lagarde tendrá alguna responsabilidad, tendrá alguna consecuencia. Yo desearía que sí, al igual que Macri, su ministro de Economía y demás, desearía fervorosamente, pero yo no lo puedo asegurar. Lo que sí creo es que debemos generar conciencia, tomar esto como una oportunidad, que este tipo de conductas no son gratuitas. Macri nos dijo hace poco, yo, si estuviera en el gobierno, la deuda con el fondo la arreglo en 24 horas. Claro, la arregla, pero a un costo enorme para los sectores populares de la Argentina. Entonces yo creo que sobre este punto hay que hacer docencia, hay que hacer educación y hay que hacer un nunca más social, porque ya sabemos que las leyes también se las llevan por delante. Si tenemos una mesa judicial que habla de la Gestapo, entonces yo digo, ¿qué nos queda? No vale el acuerdo judicial acá. Sí, sí, como Luis dice, y en esto que traía del general Perón, que de todos modos ha habido y hemos tenido épocas como, obviamente, en el gobierno peronista y también con Néstor y Cristina, donde se daba batalla a los enemigos internos, ¿no? Un tal Juan Manuel Belgrano fue el que dijo, juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, ¿no? Es decir, que esta presencia de enemigos tanto exteriores como interiores es una verdad realmente reconocida por muchos patriotas desde hace cientos de años. Lo que digo es, más allá de ese poder, como bien dice Luis, de alguna manera el camino es, o sí, seguimos preguntándonos hasta dónde se le dará batalla o no. Esto creo que por ahí pasa la cosa. Dani. Y esos enemigos internos que tenemos, ¿no? Como decía Luis, me parece que son las primeras batallas que deberíamos empezar a dar, digamos, el tema de la justicia, que indudablemente le está costando, o todo el establishment y los grandes medios que hacen que aparezca Vidal hablando libremente como si ella no hizo nada. Es bastante complejo, pero bueno, a veces me acordaba por los años anteriores cuando decíamos teníamos que salir a la calle, ¿no? Pero bueno, no sé si retomar
la calle, pero indudablemente que algún funcionamiento tenemos que producir, porque nada, nos llevan puesto de nuevo si lo quieren hacer. Esto es lo que me temo de nuevo, ¿no? Sí, es un tema que está vigente y que yo creo que se juega y nos jugamos en estas realidades con el tema del FMI, el apoyo popular a un gobierno que queremos que sea de verdad un gobierno popular, ¿no? Creo que se está jugando todo en ese sentido, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que las cosas se juegan en momentos de elecciones, pero no, las cosas se juegan el día a día y en situaciones como estas, ¿no? Pensaba también con el tema de la explotación petrolera en nuestro mar, que el primero que fue haciendo concesiones en los últimos años de explotación petrolera sobre el mar argentino fue Mauricio Macri. Y en ese momento recuerdo haber escuchado, entre otros, a Juan Cabandier, y en los últimos, no hace tanto, hace unos meses atrás, hablando en contra de esa explotación petrolera en el mar argentino. Y hoy se defiende, y hoy ese debate entre ambiente y desarrollo sigue, digamos, estando totalmente vigente, y que son otras de las cuestiones que creo que pone en juego la concepción de este gobierno popular y el apoyo de un gobierno popular donde sin duda la necesidad de priorizar sobre el cuidado del medio ambiente es cuidar a cada uno de nosotros y a cada ciudadano de nuestra nación, donde hoy hay graves cuestiones relacionadas a lo ambiental, sin duda, ¿no? Crisis climática, que sin duda eso va más allá de lo posible, pero la velocidad, digamos, todo lo que hace a los incendios forestales, que el mismo Máximo Kirchner hace unos meses habló de que son intencionales, y tendríamos que tener a esta altura nombres, apellidos, tener focalizado quiénes son y qué penas obtienen aquellos que hacen esos incendios forestales de manera intencional. Hay crisis hídrica, digo, hay un montón de cosas que están sucediendo en lo ambiental, y a esto se suma este debate, este tema sobre la explotación del petróleo, que a mí me pasa personalmente lo mismo con la deuda externa. Ya no es solamente un sector que podemos decir que no tiene conciencia de otras cosas y que habla en contra de la explotación petrolera, sino que hay expresiones múltiples de diferentes sectores que aparentemente tienen muy en claro las consecuencias que nos puede traer la explotación petrolera en el mar argentino. Con lo cual, digo, estamos frente a temas, yo diría, muy preocupantes, graves, y que bueno, siempre con la esperanza que el gobierno popular haga lo correcto, pero lo que sí suele pasar, por suerte, en nuestra historia, en nuestro presente, que lo que suele hacer también lo que hacen los correctos, que lo que hacen de manera correcta es la movilización popular, y, y, y bueno, y creo que eso es lo que va a seguir avanzando, ¿no? Creo que la movilización popular frente a este tema de la explotación petrolera y del descuido de lo ambiental es un tema muy urgente a que nuestros conductores den muestra realmente de medidas que vayan en beneficio de todos nosotros, ¿no? Y creo que yo no lo estoy viendo que eso se dé. Yo, perdón, dale vos, Daniel, dale vos. No, venía a colación un poquito, si tiene que ver con la información también, ¿no? Digo, con respecto a, yo hablaba con gente, digamos, que está en el tema, que en el país hay plataformas, hay más de 10. Quizás no están frente a las playas turísticas de Mar del Plata. Bueno, igual, como se decía el otro día, que había una periodista que decía, de acá lo vamos a ver. Están a 3.000 y algo de metros, así que es imposible que se vean. Es decir, la información no es toda la realidad. No hubo contaminación, sí es, digamos, no hubo contaminación en las 10 que tenemos. No digo que esté a favor o en contra de todo, digamos que hay tantos vértices en esta historia de la explotación. Una es la contaminación y quizás una de las más importantes, pero bueno, tendríamos que hablar con especialistas a ver cómo es el tema también. Y también las ganancias, quién se las lleva.
digamos, está bárbaro que la explotación no existen empresas nacionales, seguramente deberían ser multinacionales o con algún porcentaje nacional, pero si eso no sirve para que tengamos una sociedad mejor. En eso es lo que yo también discutiría también, ¿no? Digamos, que ganemos, pero cuánto vuelve a nosotros mismos. Esto para mí es un tema. Yo aportando a eso que venía pensando, justamente venía pensando en que buenísimo, para mí es algo que se va a tener que hacer. El tema es que ya haya una nueva forma de negociar la explotación minera y de recursos del suelo argentino, que ya habíamos hablado cuando hablamos con la señora esta de la Universidad de Cuyo sobre algunas cosas de minería y eso, que yo dije, para mí tendría que ser un rédito directo al pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, se pone en explotación como vaca muerta, sube Macri, te la revienta y te la consume y chao, al extranjero todo vaca muerta. O sea, aparte, ni hablar de pensar en medidas de cuidado del ecosistema, todo que lamentablemente creo todavía no tenemos la capacidad de frenar, sería ideal, pero creo que la maquinaria va más rápido que todavía lo que nosotros podemos luchar como la ecología. Y sí esta propuesta, una gran marcha, por más que nada por el tema judicial, pero para febrero estaban hablando de una movilización que sí va a ser algo como para hacer notar un poquito de que hay gente todavía acá. Por eso digo, yo creo que eso, ¿no? Creo que esa movilización popular va a ir más allá de nuestros conductores según la medida que tomen, digamos, ¿no? Pero creo que hay conciencia sobre no soportar medidas antipopulares. Y creo que hay, como en todas las cosas, una gran ocultamiento de información, en este caso también con el tema del petróleo, porque también cuando se habla de que ya existen este tipo de plataformas marítimas, lo que no se habla que esas plataformas marítimas que existen, en parte son poco profundas, hasta 100 metros, y esto existe en aguas de Tierra del Fuego, y no tienen nada que ver con esta realidad de extracción en aguas ultra profundas que se pretenden hacer ahora en el mar argentino. Guarda con esto, digo, la información no es veraz, o sea, es incomparable lo que existe a lo que aparentemente va a existir. Y el otro tema, bueno, muy bien dicen ustedes, y lo hemos charlado también, lo venimos charlando con Luis, que seguramente nos va a poder hablar de eso, es por otro lado el tema del modelo de negocio. Ahora, que un modelo de negocio, por mejor que sea, ponga en peligro, nos ponga a todos en peligro en cuanto a la vida por cuestiones ambientales, creo que de todos modos sería injustificable. Entonces creo que yo personalmente no puedo justificar, por más bueno que sea ese modelo de negocio, que encima creemos que no va a ser demasiado bueno, porque no está siendo bueno los que ya están en explotación de minas, etcétera, etcétera, pero digo, más allá de que sea excelente ese modelo de negocio, digo, para mí no justifica poner en riesgo las cuestiones ambientales. Y es poco creíble para mí, inclusive, y lamento decirlo, en posiciones como la que dice Axel, es que si es controlado y el Estado lo va a controlar, no va a haber riesgo. Digo, la verdad, no hay mucho fundamento histórico para pensar que esa cuestión ambiental va a ser realmente cuidada. Y repito, no son el mismo formas de explotación en el mar que las que existen actualmente. No es lo mismo lo que se está proponiendo. Perdón, Luis, vos querías avanzar en el tema. No, no, Gustavo, coincido plenamente. Es poco para agregar, solamente ahí aportar a lo que decía Daniel y Nico, que efectivamente se habla de 430 kilómetros aproximadamente de la costa de Mar del Plata. Pero yo vuelvo con esto, ¿no? Digamos, siempre ante el factor novedoso, uno conserva una duda razonable, ¿no? Uno dice, bueno, tenemos una oportunidad única, vamos a ver cómo resulta en un modelo de negocios que no sea
únicamente la exportación de commodities, porque esto es lo que yo me temo, que saquemos de ahí barriles y barriles de crudo que terminen, vaya a saber dónde. Ustedes saben, creo que todos saben, de mis años viviendo en México. México es un gran productor en el Golfo de México de petróleo, y sin embargo tiene 3 refinerías, o sea, más del 60% del combustible refinado que consume México viene por un poliducto desde Texas. Es decir, Estados Unidos se lleva el crudo a razón de 60, 70, 80 dólares el barril y vende el combustible, la nafta, la gasolina 3, 4 veces más cara, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros con el crudo, si no lo integramos en una cadena de valor petroquímica, no sirve de nada, porque vamos a estar vendiendo a 60, 70 dólares y después vamos a estar comprando el agroquímico, el polietileno, el combustible, vamos a estar pagando 3, 4 veces más. Pero yo insisto con esto, cuando se da un factor novedoso, uno dice, bueno, es la primera experiencia que tenemos, uno conserva cierta duda razonable. Ahora, yo voy al caso de Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay daño ambiental. En Vaca Muerta no hay planificación de una integración de una cadena de valor. En Vaca Muerta no hay una planificación de construcción de hospitales, escuelas, infraestructura mínima. Entonces yo digo, que no nos pase lo mismo con este tema de la explotación de petróleo en el mar argentino. Más allá de que las leyes ya sabemos que se las llevan todas puestas, más allá de las intenciones de los gobernantes de turno, cuando son incómodas para alguien. Hemos hablado acá hasta el cansancio con un montón de gente que sabe mucho más que nosotros sobre la ley de medios, por ejemplo. Una ley súper consensuada, fue la primera ley que derogó el gobierno de Macri. Entonces vamos a hacer una super ley previendo todo, en 4 años, en 8, en 10, en lo que sea, por X motivo gana otra fuerza política y por otros intereses la van a derogar. Entonces yo insisto con esto, en la oportunidad de generar conciencia de lo que está en juego. Acá hay mecanismos que realmente, yo digo, ¿por qué no nos consultan al pueblo? ¿Por qué no se hace una consulta popular? ¿Por qué no se hace un referéndum? ¿Por qué no se lo...? O sea, esto que dice Gustavo, estamos acostumbrados a que todo se juega en el momento previo a las elecciones. Pero la democracia tiene también posibilidad de ser más participativa y no solamente a través de nuestros legisladores en el Congreso, donde está, por ejemplo, Juan Cabandier. No se hace. Estos son, verdaderamente, se juegan muchos años de historia por delante, con el tema del fondo, como mencionaban ustedes, con el tema del petróleo. Yo digo, ¿por qué no dar mecanismos de participación? Me lo pregunto. ¿Te puedo interrumpir con algo, Luis? Lo hablaste vos. La ley de medios, más popular. Yo no sé si hubo cosas más consensuadas, por lo menos de los que yo tengo estado de conciencia, que no tengo muchos años, pero digamos, se elaboró en todo el país. Hubo debate, hubo comisiones, no sé si hubo algo más popular. Y bueno, y un día para el otro algo faltó, no lo sé exactamente. ¿Entendés? Digo, para acompañar un poco lo tuyo, yo también comparto eso, lo popular, el debate, porque eso es la manera de que se pongan, como debe ser, más horizontal. Pero después, cuando la ley salga, que los gobiernos siguientes sean inamovibles, esto es lo que digo, ¿no? Digo, no lo quiero tirar más, pero la ley de medios me pegó mal, digo, la ley de medios. Hay que verlo con esperanza, ¿no? Pero en una esperanza crítica, una esperanza basada en las buenas intenciones, realmente es un pensamiento mágico. Yo quisiera ver iniciativas en este sentido, que me parece son posibles. No estamos pidiendo nada más que escuchar a la gente. Si vos tenés un grupo de gente hoy protestando en toda la costa atlántica por este tema, ¿por qué no se lo consulta? Simplemente vamos a consultarlo, ¿entendés? Hay que escucharlos. Claro. Sí, ¿no? Es una propuesta que está dando vueltas y obviamente coincido con lo que ustedes dicen, ¿no? Debería pasar y frente inclusive a una construcción que también lo desarrolló y lo mencionó muy claramente el general Perón, ¿no? ¿Qué tipo de democracia? Si
¿Pensamos en la construcción de una democracia al servicio del poder o pensamos en una democracia participativa, en una democracia que realmente construya ese gobierno popular? Me quedé con algo también que dijo Luis en México sobre la explotación de petróleo. Y ahí hubo un gran desastre en el Golfo de México en el año 2010, que fue resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos 779.000 toneladas de petróleo crudo. Y bueno, hay un montón de casos, ¿no? Donde ha habido desastres ambientales y desastres que pagó con su vida a mucha gente en relación a este modelo de explotación de petróleo que se intenta dar, ¿no? Digo, realmente es un tema, es una bisagra esto, ¿no? Yo creo que tanto el FMI como mínimo, ¿no? Lo del el FMI y esta explotación que se intenta desarrollar de petróleo es algo que creo que va a ser una bisagra. Creo que va a ser una bisagra. Esperemos que la carta de Cristina venga antes del quilombo y de movilización popular contra esto. Yo, Gustavo, creo que todos los que estamos acá presentes, y muchísimos y muchísimas compañeras más, tenemos claro la voracidad de capital, y que la velocidad y la voracidad de estos capitales son insaciables y se llevan todo puesto, con lo cual a mí no me sorprende nada. Y sabemos que la capacidad de lobby que tienen, y bueno, lo hemos visto con el tema de las vacunas, digamos, no estamos hablando de ejemplos de 1806, de la invasión de Bedford, no, estamos hablando de meses atrás. Entonces yo digo, bueno, para mí una primer medida esperanzadora en el sentido correcto, además, escuchemos a la gente, demos información, porque al final después como salga, bueno, será la voluntad de la mayoría y si nadie quiere un accidente, nadie quiere un vertido, nadie quiere nada, pero si la mayoría estuvo de acuerdo en la dirección correcta, bueno, qué sé yo, al menos tiene otro tipo de legitimidad. Pero yo particularmente estoy cansado de estas ideas acrobáticas de las dirigencias. ¿Viste? De uno que toma una deuda insostenible, bajo ningún tipo de amparo legal ni técnico de nada, otro que dice tal cosa. Yo digo, es como que no contamos más que el día de las elecciones, pero después las consecuencias recaen sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claro. Entonces Sí, yo digo, hay mecanismos. Lo único que nos falta que nos diga Luis es que la explotación esta de petróleo poniendo en peligro lo ambiental es algo necesario para poder pagar la deuda, digo. Ya entonces ahí se articularían los dos temas, ¿no? Y sería sería el principio de comenzar a luchar de otra manera. Bueno, compañeros, esperemos que en nuestra próxima reunión la semana que viene tengamos algo más, algo mejor para poder contar de lo que nos va pasando. Así será, seguramente. Bueno, entre las noticias buenas les cuento que después de muchos años se está inaugurando el pedraplén sobre la laguna La Picasa de Ferrocarriles Argentinos Infraestructura, que lo había inaugurado Cristina, que después vino una inundación durante la gobernación de Vidal y presidencia de Macri, que quedó totalmente abandonado y que se pone en marcha nuevamente el tren de cargas y pasajeros, que es tan necesario para toda la Argentina y para ese sector también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de no todas las buenas que uno quisiera, también hay buenas y creo que hay que rescatarlas. Esta es una gran obra, los ferrocarriles para un país como el nuestro son fundamentales, al igual que las hidrovías, ¿no? O los ríos, para llamarlo propiamente. Así es. Así es. Bueno, juntaremos todo lo posible de buenas noticias, Luis. Daniel, Juntaremos buenas noticias. Y seguiremos con estos temas en la próxima reunión. Y a seguir cuidándose y seguimos pidiendo por la libertad de Milagro Sala, que en estos días también ha hecho una fuerte denuncia acerca de cómo ha sido acosada y demás, y en un gobierno
Nacional y Popular no podemos tener presos políticos. Milagros Sala y sus 11 compañeros que están de la Tupac injustamente detenidos. Totalmente de acuerdo. Sigamos proclamando el derecho de Milagros Sala y los demás compañeros de la Tupac de estar libres y sigamos pregonando también la construcción de un gobierno popular que permita de una vez por todas dar batalla al poder real. Bueno, hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Hasta la próxima, todos. compañeros. Quedamos Seguí unos minutos cuidándose. más entre nosotros.